A las 2:45 de la madrugada, hora de Venezuela, un bombardero estratégico B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos abrió sus bahías de carga internas con un zumbido mecánico casi inaudible, liberando una serie de bombas guiadas por precisión GBU-31 y EADAM que cayeron en picado hacia una base militar venezolana oculta en las montañas andinas, a unos 320 kilómetros al suroeste de Caracas. El B-2, con su diseño de ala volante que reduce su firma radar a la de un pájaro pequeño, volaba a 12.000 metros de altitud en modo sigiloso, invisible para la mayoría de los radares convencionales, mientras sus sistemas de navegación inercial y GPS guiaban las bombas de 900 kilogramos cada una desde 0 hasta Mach 1, aproximadamente 1.200 kilómetros por hora, en apenas 15 segundos, descendiendo en una trayectoria parabólica precisa hacia su objetivo. La base, camuflada bajo un denso follaje y estructuras subterráneas, era un complejo de mando y control que operaba en una misión de vigilancia estratégica completamente rutinaria para Venezuela, pero que ocultaba algo mucho más controvertido: depósitos de armamento avanzado suministrado por aliados extranjeros. Y aquí es donde necesitas prestar atención, porque lo que ocurrió en los siguientes 2 minutos y 19 segundos no solo alteró el destino de esa instalación y su personal de 82 efectivos, sino que provocó una respuesta aérea estadounidense tan implacable y calculada que Venezuela perdería cerca de $2.500 millones en activos militares, más el 41% de su capacidad de mando estratégico en menos de 15 horas. Pero déjame retroceder un poco, porque para captar cómo llegamos a este momento, tienes que conocer la cadena asombrosa de fallos en el juicio, confusiones tácticas y, honestamente, una arrogancia absoluta que llevó al comandante venezolano a cometer quizás el error más grave de su trayectoria militar: activar defensas prematuras contra una aeronave estadounidense que técnicamente no había invadido el espacio aéreo soberano ni demostrado hostilidad alguna. ¿Cómo carajos alguien llega a pensar que eso es una movida inteligente? Bueno, déjame explicarte porque la historia es cautivadora en su absurdo. Mira, todo arrancó 48 horas antes, cuando Venezuela optó por activar una operación de gran envergadura que bautizaron como Fortaleza Andina 2025. La intención, según los estrategas en Caracas, era probar sus capacidades de mando mejoradas tras invertir $550 millones en fortificar sistemas subterráneos durante el año anterior. La operación implicaba la activación simultánea de todas las instalaciones de control en la región montañosa, simulaciones de respuestas a intrusiones aéreas y, lo más riesgoso, colaboración con asesores militares de potencias aliadas que habían llegado 4 semanas atrás, supuestamente para capacitación avanzada, pero que Estados Unidos sospechaba recolectaban datos sobre patrones de vuelos estadounidenses en la zona. Imagina el escenario en Caracas, con reuniones llenas de mapas y proyecciones, donde los planificadores debatían cómo mostrar al mundo que Venezuela podía defenderse sola, sin depender de nadie, pero con esa ayuda discreta de aliados que les daban un empujón tecnológico. Ahora bien, aquí va el primer tropiezo, uno de esos errores que parecen pequeños al principio pero que se convierten en avalanchas. Venezuela informó a la comunidad internacional sobre la operación a través de canales diplomáticos estándar, pero el aviso fue impreciso sobre el alcance geográfico exacto y la duración precisa, generando una incertidumbre peligrosa sobre si las actividades se ceñirían al espacio aéreo venezolano o si los sensores monitorearían activamente aeronaves en cielos internacionales cercanos. Estados Unidos replicó con una nota diplomática recordando a Venezuela que los cielos internacionales sobre los Andes son espacio libre donde todas las naciones pueden operar y que cualquier acción agresiva contra aeronaves estadounidenses en territorio neutral se tomaría como acto de guerra. Pero aquí está el detalle, ese tipo de cosas que pasa en las oficinas llenas de papeles y reuniones eternas. Esa alerta no permeó del todo hasta los niveles operativos de las Fuerzas Armadas venezolanas, atascada en la maraña burocrática, como un mensaje que se pierde en un cajón porque alguien olvidó reenviarlo. El coronel Miguel Torres, al mando de la base andina, era un oficial con 24 años de servicio y fama de ser extremadamente proactivo en cómo interpretaba las directivas, siempre buscando ir un paso adelante. Como si cada orden fuera una sugerencia que él podía mejorar con su toque personal. Había recibido entrenamiento en academias aliadas durante 7 meses el año pasado,
donde los instructores le inculcaron la noción de que sus instalaciones fortificadas eran técnicamente superiores a cualquier amenaza occidental y que, en un escenario hipotético de confrontación, podría neutralizar bombarderos estadounidenses si aplicaba los protocolos al pie de la letra. Y mira, no te voy a engañar, el B-2 Spirit es un bombardero impresionante en sus capacidades. Con un alcance de más de 11.000 kilómetros sin repostar, carga útil de hasta 18.000 kilogramos de municiones, tecnología de invisibilidad radar que desvía ondas gracias a su forma y materiales absorbentes, y capacidad para volar a velocidades subsónicas a altitudes altas mientras mantiene precisión quirúrgica en ataques. Suena formidable, ¿verdad? Pero aquí radica el problema, ese contraste que a veces la gente ignora en el calor del momento. Las especificaciones en manuales de propaganda aérea son una cosa, y la realidad de un enfrentamiento contra un oponente con contramedidas electrónicas sofisticadas y tripulaciones con experiencia en combate real es algo totalmente distinto. Torres no parecía comprender, o tal vez no quería admitir esa diferencia vital, como si su confianza en el equipo fuera suficiente para ignorar las lecciones de la historia. Cuando la operación arrancó a las 22 horas del día anterior, Torres recibió instrucciones de su alto mando: activar todos los sensores, rastrear todos los contactos aéreos en rango y simular protocolos de defensa. Pero estas son las palabras precisas, y esto es clave: no activar fuego real bajo ninguna circunstancia sin aprobación explícita del comando regional. Las directivas eran nítidas, sin rodeos, sin margen para improvisaciones artísticas, pero Torres llevaba un peso sobre los hombros por probar las fortalezas de su base, sobre todo porque los asesores aliados observarían y calificarían el rendimiento, como si fuera una prueba que podía definir su carrera y el futuro de las alianzas. Déjame describirte el panorama para que sientas la tensión psicológica, esa presión que se acumula como una tormenta en las montañas. Torres sabía que el informe de los asesores regresaría a sus naciones de origen y podría influir en futuros suministros de equipo a Venezuela, algo que podía significar más armas o menos apoyo, dependiendo de cómo saliera todo. Sabía que sus jefes en Caracas vigilaban los resultados para validar las inversiones colosales en defensas subterráneas, justificando cada dólar gastado ante el gobierno. Y sinceramente creo que una parte de él anhelaba demostrar algo personal, algo que iba más allá del deber. Demostrar que Venezuela no era una nación menor que se deja amedrentar por potencias mayores. Demostrar que las inyecciones en tecnología aliada merecían la pena, que no eran solo gastos, sino inversiones inteligentes. Demostrar que él era un comandante capaz de manejar una instalación compleja bajo cualquier circunstancia, como un capitán en medio de una tormenta que mantiene el barco a flote. En resumen, esa combinación letal de estrés laboral, patriotismo exacerbado y presunción tecnológica forjó un escenario donde el razonamiento lógico cedió ante un deseo riesgoso, como cuando alguien apuesta todo en una jugada dudosa porque cree que la suerte está de su lado. A las 2 horas y 38 minutos, el sensor de vigilancia de la base de Torres detectó un contacto aéreo a 415 kilómetros al norte, moviéndose a 900 kilómetros por hora a una altitud de 12.000 metros. El sistema clasificó automáticamente el perfil de vuelo como compatible con un bombardero pesado basado en velocidad, altitud y ecos radar. Ese tipo de detección que hace saltar las alarmas en una noche tranquila. El operador de sensor, sargento Carla Ruiz, que llevaba en su estación desde el atardecer, reportó el contacto a Torres, precisando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, unos 320 kilómetros de la frontera venezolana, claramente fuera de territorio soberano. Pero eso no parecía importarle mucho al coronel en ese momento. Torres mandó pasar a motos a modo de rastreo activo, iluminando el objetivo con radar de control de fuego 92N6E para recabar datos de apuntado más exactos, como si estuviera preparando un tiro perfecto en un campo de tiro. Ahora déjame aclararte qué implica esto, porque es relevante y ayuda a entender el enredo. Cuando transitas de radar de búsqueda pasivo a radar de control de fuego activo, básicamente estás marcando el objetivo con energía electromagnética potente que permite una solución de tiro precisa, pero también avisa al instante al objetivo de que lo apuntas con un arma. Como si le gritaras, "Te tengo en la mira", desde lejos. Es como apuntar un fusil cargado a alguien en una habitación oscura. Técnicamente no has jalado el gatillo aún, pero has franqueado el umbral de amenaza sugerida a amenaza abierta e inmediata, cambiando todo el juego en un segundo.
Imagina estar en la cabina del mayor Ethan Carter, piloto del B-2 con 2.300 horas de vuelo y veterano de 158 misiones sobre zonas conflictivas en Oriente Medio, lugares donde cada vuelo es una apuesta con la muerte. Estás en vuelo de reconocimiento rutinario sobre cielos internacionales, pensando en el descanso que tendrás al volver a base en 4 horas, tal vez un café caliente y una cama cómoda. Cuando de pronto tu sistema de alerta radar RWR estalla con un tono estridente indicando iluminación por radar de control de fuego, ese sonido que te pone los pelos de punta porque sabes que significa problemas grandes. La pantalla muestra clasificación automática del radar 92 E6E en banda X ligado a sistemas S400, tecnología rusa que no juega. Ubicación aproximada por dirección de señal. 320 kilómetros al sur, dentro de Venezuela. Carter sintió la adrenalina fluir mientras procesaba la situación en milisegundos, ese rush que te mantiene vivo en el aire. Estaba en espacio internacional. Verificó el GPS confirmando posición a 320 kilómetros de frontera venezolana. Definitivamente no había transgredido soberanía. No había exhibido hostilidad, solo volando en patrón estable, como un paseo nocturno. Entonces, ¿por qué rayos los venezolanos lo iluminaban con radar de control de fuego, como si fuera un enemigo declarado? Su preparación activó respuestas automáticas, esas que se convierten en instinto después de años. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional, aeronave estadounidense en espacio internacional sin intenciones hostiles. Solicito cese en iluminación de radar de inmediato. Al tiempo, activó el sistema de contramedidas electrónicas AN/ALQ-161, que inició interferencia electrónica para reducir la efectividad del radar venezolano y lanzó una salva preventiva de señuelos radar, cartuchos que expulsaron nubes de tiras metálicas para generar ecos falsos, como lanzar confeti para confundir al enemigo. En el centro de mando de la base, Torres vio cómo el retorno radar del objetivo se multiplicaba repentinamente en docenas de ecos ficticios, mientras las contramedidas estadounidenses interferían sus frecuencias, creando un caos en las pantallas que hacía difícil distinguir lo real de lo falso. Y aquí incurrió en el segundo error grave, uno de esos que se pagan caro. Interpretó las defensas de Carter como ofensiva, como si el simple hecho de defenderse fuera un ataque. Su razonamiento distorsionado fue algo como: si el objetivo emplea contramedidas, implica intenciones agresivas, así que justifica réplica. Es una lógica loca porque cualquier piloto militar activaría contramedidas al ser iluminado. Es como poner el escudo cuando ves una espada venir. Es norma operativa estándar, no signo de beligerancia, pero en el calor del momento, con la presión encima, las cosas se ven diferentes, pero Torres ya se había autoengañado con un relato donde estaba defendiendo el espacio venezolano de un invasor estadounidense, como un guardián en su puesto. Los asesores aliados en la sala observando probablemente influyeron, ya que Torres buscaba impresionarles mostrando que podía mantener la fijación en un objetivo sofisticado pese a interferencias, como si fuera una demostración en vivo. Ordenó alternar frecuencias radar y elevar potencia para perforar la interferencia electrónica. El sistema batalló 18 segundos antes de recuperar contacto firme, ahora indicando el objetivo a 400 kilómetros, virando levemente al este, alejándose de Venezuela, como si quisiera decir: no vengo por problemas. Carter había empezado un viraje gradual al este, distanciándose de Venezuela para evidenciar falta de hostilidad, mientras reportaba a un controlador de E3 Sentry orbitando 400 kilómetros al norte, ese ojo en el cielo que todo lo ve. El controlador confirmó posición de Carter en internacional y advirtió: rastreamos base venezolana que te iluminó. Sugiero aumentar separación y alerta máxima. Sin indicios de lanzamiento pero anomalía en situación. Carter confirmó y aceleró a 1100 km por hora mientras ascendía suave a 13.000 metros. Figurando que mayor altura y distancia darían colchón si empeoraba. Como subir a un árbol cuando ves un perro ladrar. Lo ignoraba, pero Torres tomaba la decisión pivotal, esa que cambia el curso de las cosas como un interruptor mal pulsado. El coronel, hojeando la pantalla con el bombardero estadounidense aún en rango de sus defensas, agarró el teléfono para pedir al mando regional permiso de fuego, intentando seguir el protocolo al menos en eso. Pero aquí el quid, ese obstáculo que parece salido de una mala película. Las comunicaciones sufrían interferencia, quizás por interferencia electrónica del Sentry o avería en equipo venezolano vetusto, de esos que han visto mejores días. Tras 3 fallos en conectar, Torres decidió fatalmente, como si el silencio fuera aprobación. Vio las órdenes de simular defensas como permiso implícito para fuego real si amenazado. Y juzgó que las contramedidas de Carter contaban como amenaza.
torciendo la lógica para encajar en su narrativa. A las 2:45, Torres ordenó atacar. Ruiz, operando bajo órdenes, titubeó viendo el objetivo en internacional. Ese momento de duda que todos tenemos. Pero la disciplina ganó, como siempre en el ejército. Pulsó la secuencia. La computadora ejecutó chequeos finales confirmando solución válida con 89% de acierto por distancia, velocidad y atmósfera. Las bahías se abrieron exponiendo bombas. Ruiz apretó el botón y se desató el caos, como abrir la caja de Pandora. Las bombas cayeron guiadas por GPS, impactando con precisión devastadora. Explosiones secundarias de municiones almacenadas amplificaron, borrando la base en minutos, dejando solo humo y escombros donde antes había planes y ambiciones. El B-2, volando en modo sigiloso con su tecnología de invisibilidad radar, había lanzado las GBU-31 HODEAM con precisión quirúrgica. Cada bomba equipada con kits que combinan GPS e inercial para resistir interferencia electrónica, penetrando el terreno andino con ojivas de alto explosivo que creaban cráteres de 15 metros de diámetro. Pero luego la primera bomba golpeó el búnker central, perforando 40 metros de roca reforzada antes de detonar, colapsando túneles y enviando ondas de choque que hicieron temblar la montaña entera como un sismo de magnitud 4, con rocas cayendo como lluvia. Luego la segunda impactó los depósitos de armamento, detonando cientos de misiles almacenados en una cadena de explosiones que iluminaron el cielo nocturno con un resplandor naranja visible a 30 kilómetros. El fuego propagándose por ventilación subterránea y consumiendo oxígeno, asfixiando a quien no escapó a tiempo, como un dragón despertando en la cueva. El terreno andino, con sus pendientes empinadas y suelo rocoso, amplificó la destrucción, causando deslizamientos de tierra que enterraron restos bajo miles de toneladas de escombros, borrando literalmente la base de mapas satelitales y dejando un paisaje lunar donde antes había instalaciones camufladas con tanto cuidado. Pero luego la tercera bomba destruyó el centro de comunicaciones, vaporizando antenas y servidores, cortando toda conexión con Caracas y dejando la base aislada en sus últimos momentos, como una isla en medio de un océano de caos. El B-2 es un avión que existe actualmente, capaz de misiones globales sin detección. Su recubrimiento de materiales absorbentes de radar desvía el 99% de las ondas, haciendo que aparezca como un insecto en pantallas enemigas, y su tripulación de 2 personas opera con pantallas multifunción que permiten lanzamientos sin visual directo. Todo diseñado para golpear y desaparecer. Carter, sintiendo la ligera vibración del lanzamiento, verificó los sistemas post-lanzamiento, todo en verde, y inició un giro suave para egreso, pero el daño en tierra era catastrófico, con llamas lamiendo la noche y humo negro elevándose como una señal de advertencia. Guardias en la base oyeron el silbido descendente, ese sonido siniestro que anuncia lo peor. Luego el boom inicial que hizo vibrar el suelo, edificios temblando como hojas en el viento, alarmas ululando en el caos absoluto, gente corriendo en todas direcciones. Torres, en el búnker de mando, sintió el suelo sacudirse violentamente, luces parpadeando como estrellas moribundas, radios fallando por el pulso electromagnético inducido, dejando silencio donde antes había comandos. Pero luego explosiones secundarias de propulsores de misiles multiplicaron el daño. Fuego erupcionando de salidas como volcanes en miniatura, humo negro asfixiante, llenando pasillos y obligando a evacuaciones desesperadas. Luego personal intentando evacuar por túneles de emergencia, gritando órdenes en la oscuridad, pero derrumbes bloqueando rutas, convirtiendo la supuesta fortaleza en una tumba sellada, donde el aire se volvía pesado y el pánico se multiplicaba. El B-2, con su envergadura de 52 metros y pintado en negro mate para camuflaje nocturno, continuó su vuelo estable, sus motores Pratt & Whitney F-118 empujando con empuje silencioso, casi como un fantasma en el cielo, mientras Carter transmitía confirmación de impactos a su base, con voz calmada pese a la adrenalina. La JDAM, un kit desarrollado en los 90 para transformar bombas convencionales en inteligentes, usa aletas móviles para correcciones en vuelo, resistiendo vientos cruzados e interferencia electrónica con respaldo inercial, y en esta altitud alta, su rango efectivo alcanza 24 kilómetros, permitiendo al B-2 permanecer fuera de rango antiaéreo, como un francotirador invisible. En este ataque hipotético, las 8 bombas cubrieron un área de 500 metros cuadrados, destruyendo radares de largo alcance que costaban millones. Vehículos blindados aparcados en hangares subterráneos que se colapsaron como castillos de arena, y cuarteles donde el personal dormía tranquilo hasta ese momento. El terreno con altitudes promedio de 3.000 metros y vegetación densa que servía de camuflaje.
No solo amplificó las ondas de choque, sino que causó incendios forestales secundarios que durarían horas, consumiendo follaje y exponiendo ruinas a la vista de cualquiera, como si la naturaleza misma conspirara contra la base. Pero luego esto, satélites estadounidenses como los KH-11 captaron el resplandor térmico en tiempo real, confirmando que la base había sido borrada del mapa, con cráteres humeantes y escombros dispersos como confeti después de una fiesta trágica. Luego esto, comandos venezolanos en bases cercanas oyeron el estruendo distante, sintieron el temblor en el suelo que hacía vibrar sus propias instalaciones, y sus radios se llenaron de llamadas de Mayday interrumpidas, voces desesperadas pidiendo ayuda. El ataque, el primero de un B-2, demostró la superioridad de la tecnología de invisibilidad radar, donde el bombardero puede golpear sin ser visto, volviendo obsoletas defensas convencionales que dependen de detección temprana. La Hoggy Dam, con su costo de $40,000 por kit, es económica comparada con misiles crucero, pero letal en manos del B-2, que puede llevar 16 en una salida, permitiendo devastación masiva con precisión. Carter, veterano con cicatrices de misiones pasadas, mantuvo la calma durante el lanzamiento, ajustando curso para evasión post-ataque, pero no fue necesario, ya que la invisibilidad radar funcionó a la perfección, como un velo que lo protegía. La destrucción fue total, con cráteres de 20 metros de profundidad que alteraban el paisaje, estructuras colapsadas bajo su propio peso como si la montaña las rechazara, y equipo electrónico vaporizado por el calor intenso que fundía metal. Pero luego esto, el humo elevándose en columnas visibles desde pueblos a 10 kilómetros, despertando a civiles con un ruido como trueno prolongado que hacía temblar ventanas, y dejando un olor a cordita y humo que perduraría días, recordando el evento. Luego esto, equipos de rescate venezolanos llegando horas después, con helicópteros sobrevolando, encontrando solo ruinas humeantes y ningún sobreviviente en los niveles inferiores, solo silencio donde antes había vida y planes. El B-2, uno de los 21 ejemplares en servicio, cada uno valorado en $2,000 millones, representa el pináculo de la aviación de invisibilidad radar, diseñado en los 80 para penetrar defensas soviéticas durante la Guerra Fría, pero adaptable a escenarios modernos como este, con actualizaciones constantes para contrarrestar nuevas amenazas. Su cabina presurizada permite operaciones a altas altitudes sin fatiga para la tripulación, y sus sistemas redundantes aseguran que la misión continúe incluso con daños menores, como un guerrero que no se detiene. En esta narración ficticia, el bombardeo borró no solo la base, sino cualquier rastro de su existencia en mapas digitales, con el terreno alterado permanentemente por los impactos, como si la Tierra misma quisiera olvidar lo que allí estuvo. Pero luego esto, el eco de las explosiones reverberó en valles adyacentes durante minutos, causando avalanchas menores que enterraron accesos secundarios y caminos, complicando aún más el rescate. Luego esto, Carter, volando de regreso a través de la oscuridad, reflexionó en la brevedad del ataque. Solo minutos para cambiar todo el panorama, como un relámpago que ilumina y destruye al mismo tiempo. El B-2, con su bajo nivel de ruido que lo hace casi inaudible, incluso a corta distancia, desapareció en la noche sin dejar estela visible. Misión cumplida sin contratiempos ni remordimientos inmediatos. La amplificación por el terreno andino fue clave en la destrucción, con rocas fracturadas multiplicando el radio de daño, convirtiendo un ataque preciso en un borrado completo que dejaría cicatrices en la montaña por años. Esto pasa, pero luego esto, la respuesta venezolana inicial fue confusión total, con radios locales reportando terremotos o erupciones volcánicas, hasta que satélites propios confirmaron el desastre militar. Luego esto, el primer ataque del B-2 en este contexto hipotético, subraya cómo la tecnología de invisibilidad radar puede redefinir conflictos, haciendo obsoletas bases tradicionales que dependen de detección temprana para sobrevivir. El B-2 existe hoy, operando desde bases como Whiteman en Missouri, capaz de misiones de 30 horas con reabastecimiento aéreo para llegar a cualquier punto del globo. Su carga de JDAM permite ataques quirúrgicos que minimizan daños colaterales en áreas pobladas, pero en montañas remotas, el efecto es maximizado por la geología dura que propaga ondas de choque. Pero luego esto, en la base destruida, los pocos sobrevivientes en la superficie corrieron en pánico absoluto, tosiendo por el humo, mirando al cielo vacío y preguntándose qué demonios los había golpeado sin aviso. Luego esto, el humo persistente alertó a patrullas en cercanas, que llegaron para encontrar un paisaje de desolación, con fuego aún crepitando bajo los escombros. El bombardeo, detallado en su ejecución, muestra cómo la trayectoria de las bombas, ajustada en vuelo por aletas inteligentes, evadió cualquier defensa activa que pudiera haber estado en alerta.
El B-2, con su computadora de misión avanzada, calcula lanzamientos para impactos simultáneos o secuenciales, sincronizando detonaciones para máximo efecto destructivo, como un director orquestando una sinfonía de caos. En este caso, las bombas golpearon en secuencia perfecta. Primero el mando para cegar a los líderes, luego los depósitos para desencadenar el infierno, luego la infraestructura para asegurar que nada quedara en pie. Esto pasa, pero luego esto. El terreno rocoso causó rebotes de fragmentos que volaron cientos de metros, extendiendo el daño a áreas periféricas como antenas externas y vehículos estacionados. Luego esto, Carter transmitió datos detallados de los impactos a través de enlace satelital seguro, confirmando que la base había sido borrada por completo. El retroceso a cómo se llegó aquí revela que el descubrimiento de la base fue accidental, durante una operación de vigilancia rutinaria contra amenazas regionales por inteligencia estadounidense 48 horas antes. Satélites KH-11, orbitando a 400 kilómetros de altura, captaron anomalías térmicas en las montañas, indicando actividad subterránea inusual, con firmas de calor de generadores y movimientos de vehículos que no coincidían con patrones civiles conocidos, como si la Tierra misma delatara el secreto. Pero luego esto, drones Global Hawk fueron desplegados desde bases en Colombia, volando a 18.000 metros con sensores infrarrojos y radar sintético, confirmando estructuras camufladas y presencia de equipo pesado que se movía de noche para evitar detección. Luego esto, analistas de la NSA en Fort Meade interceptaron comunicaciones encriptadas desde la base, descifrando menciones a asesores extranjeros y armamento, revelando que no era solo un búnker defensivo, sino un centro para operaciones estratégicas que podía alterar el equilibrio regional. El Comando Sur, al revisar los datos en salas llenas de pantallas y expertos, vio un potencial amenaza a activos estadounidenses en el Caribe, ordenando una vigilancia intensificada que incluía más pasadas de satélites y análisis en tiempo real. 48 horas antes, en la base aérea de Whiteman, Carter recibió el briefing clasificado en una sala segura, con mapas proyectados y analistas explicando: base venezolana activa en Andes, posible hostil con capacidades antiaéreas avanzadas, misión de reconocimiento con opción de ataque si provoquedo amenazado. Despegó en el B-2 bajo la oscuridad, un vuelo de 12 horas cruzando el Atlántico, con reabastecimiento aéreo sobre el Caribe para mantener el sigilo y no dejar rastros. Pero luego esto, durante la aproximación final, los sensores pasivos del B-2 detectaron emisiones radar venezolanas débiles, confirmando que la base estaba activa y alerta. Luego esto, el comando en el Pentágono decidió autorizar el ataque al detectar la iluminación activa, viendo eso como una hostilidad clara que no podía quedar sin respuesta. El descubrimiento, que empezó como una patrulla rutinaria contra narcotráfico usando satélites para rastrear rutas ocultas en los Andes, reveló la base como un sitio para misiles balísticos ocultos. Una inversión venezolana de cientos de millones que amenazaba la estabilidad. Inteligencia de la CIA, usando informantes en Caracas que arriesgaban todo por un pago, confirmó la presencia de asesores y equipamiento importado en contenedores disfrazados. Pero luego esto, el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono aconsejó una acción preventiva para neutralizar la amenaza antes de que escalara a algo mayor, como un lanzamiento real contra aviones comerciales. Luego esto, el presidente, informado en una reunión de seguridad nacional con asesores discutiendo pros y contras, aprobó la misión, temiendo que la base pudiera usarse para ataques regionales que afectaran aliados. El retroceso muestra cómo una vaga notificación diplomática venezolana sobre las maniobras creó la ambigüedad que alertó a EEUU, llevando a una vigilancia que culminó en la confrontación. Venezuela, al construir la base para fortalecer su soberanía y mostrar músculo, ignoró los riesgos de detección por tecnología de invisibilidad radar. Pero luego esto, EEUU, interpretó la actividad como una provocación directa, activando protocolos de respuesta que habían sido practicados en simulaciones. Luego esto, los satélites captaron los ejercicios iniciales de la base, con radares activos iluminando cielos internacionales, sellando el destino como si fuera una invitación a actuar. El descubrimiento, que fue la pieza clave en esta cadena de eventos, transformó una operación rutinaria en una crisis internacional que nadie vio venir al principio. Piensa en cómo un pequeño punto caliente en una imagen satelital puede desencadenar todo esto, como una chispa en un bosque seco. Los drones, volando alto y silenciosos, tomaron fotos de alta resolución que mostraban camiones descargando equipo, correlacionando con informes de informantes que hablaban de noches de trabajo febril. Pero luego esto, la NSA, con sus supercomputadoras, rompió encriptados en horas, revelando conversaciones sobre pruebas de fijación que sonaban a preparación para algo mayor. El comando, reuniendo todo, vio un patrón de escalada,
decidiendo que el B-2 era la herramienta perfecta para un golpe rápido y limpio. 48 horas antes, Carter, en el hangar, inspeccionó el B-2 con su equipo, asegurando que todo estuviera perfecto para el largo vuelo. El retroceso ilustra la fragilidad de la paz, donde vigilancia constante puede turning inocente actividad en perceived amenaza. Venezuela con su operación buscaba confianza interna, pero la ambigüedad diplomática abrió la puerta a malentendidos. La base venezolana en las montañas andinas fue construida como un bastión estratégico para operaciones de mando y control, con Venezuela invirtiendo millones en fortificaciones subterráneas y equipamiento avanzado para coordinar con aliados extranjeros y fortalecer su posición en la región. El complejo, excavado a 50 metros bajo la roca granítica que ofrece protección natural, incluía búnkers reforzados con concreto de alta resistencia capaz de soportar impactos convencionales de bombas o misiles, depósitos seguros para misiles, Iskander y sistemas antiaéreos S-400 suministrados por Rusia, radares de largo alcance 96L6E para detección temprana de amenazas aéreas y sistemas de comunicaciones cifradas vía satélite chino que permitían enlaces seguros con Caracas y aliados. Pero luego esto, la inversión total de $550 millones, financiada por presupuestos estatales y ayuda aliada que llegaba en envíos discretos, permitió instalar generadores diésel redundantes para mantener autonomía durante meses en caso de aislamiento, sistemas de ventilación filtrada contra agentes químicos o biológicos que podrían usarse en conflictos y simuladores de entrenamiento para que el personal practicara escenarios reales sin riesgos. Luego esto, la base, operativa desde hace 6 meses después de años de planificación, servía como nodo central para vigilancia regional, monitoreando rutas aéreas sobre el Caribe y el Atlántico, con sensores que rastreaban cientos de vuelos diarios, pero ocultaba lanzadores móviles para misiles balísticos de corto alcance, listos para despliegue rápido en caso de crisis. Aliados como Rusia y China proporcionaron no solo la tecnología, sino asesores en sitio que capacitaban al personal venezolano en operación de los sistemas, fortaleciendo lazos geopolíticos y asegurando que Venezuela pudiera proyectar poder sin depender totalmente de Occidente. Venezuela, bajo sanciones internacionales que limitaban sus compras, usó rutas encubiertas por mar y aire para importar el equipamiento, evadiendo detección inicial con contenedores disfrazados como ayuda humanitaria o mercancía civil. Pero luego esto, la base representaba un símbolo de orgullo nacional para el gobierno, demostrando independencia militar ante presiones externas y mostrando al mundo que podían construir algo sofisticado con ayuda de amigos leales. Torres, seleccionado por su experiencia en defensas aliadas y su reputación de lealtad, creía firmemente que la instalación era invulnerable, con capas de camuflaje natural como follaje artificial plantado meticulosamente y redes térmicas para engañar satélites infrarrojos que buscaban calor. La inversión incluía laboratorios para mantenimiento de misiles, donde técnicos calibraban ojivas y propulsores, cuarteles cómodos para 100 efectivos con suministros para largos periodos, y sistemas antiaéreos integrados con baterías S-400 capaces de rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y guiar misiles a distancias de hasta 400 kilómetros. Pero luego esto, la vulnerabilidad a tecnología de invisibilidad radar como la del B-2 fue subestimada por completo, asumiendo que los radares rusos detectarían cualquier cosa que volara, ignorando cómo el diseño del B-2 desvía señales. El contexto revela la ambición venezolana por autonomía estratégica en un mundo complicado, pero ignorando los avances en invisibilidad radar estadounidense, lo que llevó a una falsa sensación de seguridad que se derrumbó en minutos. Luego esto, la base, con su red de túneles de 2 kilómetros que se ramificaban como venas en la montaña, estaba diseñada para sobrevivir ataques convencionales con puertas blindadas y sistemas de extinción automática, pero no para bombas penetrantes como las Joko-Diam que perforan antes de explotar. Aliados, motivados por intereses geopolíticos para contrarrestar influencia estadounidense en América Latina, enviaron asesores para supervisar y asegurar que los sistemas fueran compatibles con sus propios estándares. Venezuela vio la base como un escudo contra amenazas regionales, un lugar desde donde coordinar respuestas rápidas, pero EE-USU la interpretó como una provocación que no podía ignorarse. Pero luego esto, la inversión en equipamiento avanzado, incluyendo drones de vigilancia propios para patrullas locales, no anticipó un atacante que no se ve ni se oye hasta que es tarde. El contexto lleno de tensiones políticas y alianzas. Mezcla estrategia militar con diplomacia, con Venezuela buscando alianzas para contrarrestar sanciones económicas, pero creando una tensión que culminó en el borrado total de la base, como si nunca hubiera existido.
Imagina a los ingenieros venezolanos trabajando noches enteras para excavar esos túneles, instalando cables y sensores, solo para que todo se desvaneciera en explosiones. Aliados, con sus asesores trayendo conocimiento fresco, veían esto como una oportunidad para extender influencia, pero el resultado fue un fracaso que resonó en capitals extranjeras. Venezuela, con esta base, buscaba proyectar poder, pero el costo humano y material fue inmenso cuando el plan falló. El primer error venezolano fue la notificación vaga sobre maniobras en la zona andina, creando ambigüedad que alertó a EU y escaló la situación de manera inevitable. El aviso, enviado a través de canales diplomáticos al Bali, ONU y embajadas clave, mencionaba simplemente ejercicios defensivos en las montañas, pero omitía detalles cruciales como las coordenadas exactas de las actividades, la duración precisa de las pruebas o si involucraría el rastreo activo de aeronaves en espacios internacionales adyacentes, generando sospechas inmediatas en Washington, donde los analistas diplomáticos olfatean cualquier imprecisión como un posible encubrimiento. Pero luego esto, la nota no especificaba si los radares iluminarían aeronaves fuera del territorio soberano, lo que EU interpretó como una posible cobertura para actividades hostiles o pruebas de armas que pudieran amenazar vuelos comerciales o militares en la región. Luego esto, la burocracia venezolana, con sus capas de aprobaciones y demoras en ministerios, demoró la transmisión de las advertencias estadounidenses a los niveles operativos en las bases, dejando a Torres sin el conocimiento pleno de los riesgos diplomáticos que corrían, como si el mensaje se hubiera perdido en un laberinto de papeles. La ambigüedad llevó a la inteligencia de EU a aumentar la vigilancia de inmediato, con satélites redirigidos para enfocarse en los Andes y drones lanzados para confirmar cualquier anomalía, detectando movimientos que de otra forma podrían haber pasado desapercibidos en una zona remota. Pero luego esto, los venezolanos pensaron que la notificación vaga era suficiente para cubrirse legalmente y evitar preguntas incómodas, subestimando la paranoia de EU, en una región sensible donde cualquier maniobra se ve como potencial amenaza. Luego esto, la nota diplomática estadounidense, que recordaba con firmeza la libertad de navegación aérea en cielos internacionales, quedó atrapada en el Ministerio de Exteriores venezolano, no llegando a la base andina donde podría haber moderado las acciones de Torres. Esto pasa, pero luego esto, los asesores aliados, con su experiencia en diplomacia discreta, aconsejaron mantener la notificación en términos generales para no atraer atención innecesaria, pero esa vaguidad tuvo el efecto opuesto, como encender una luz en la oscuridad que atrae a los curiosos. La ambigüedad, que parecía una estrategia astuta al principio, se convirtió en la clave del conflicto, transformando unas maniobras rutinarias en una crisis que nadie en Caracas había anticipado del todo. Pero luego esto, si la notificación hubiera sido más detallada, con mapas y horarios claros, quizás hubiera evitado la escalada al disipar dudas desde el inicio. El error, que parece simple en su origen pero profundo en consecuencias, muestra cómo una diplomacia imprecisa puede desencadenar respuestas militares inesperadas, como un dominó que tira toda la fila. Venezuela, con la intención de demostrar fuerza interna y proyectar confianza, creó en cambio una paranoia que llevó directamente al bombardeo y al borrado de la base. El aviso, redactado en oficinas del ministerio con lenguaje burocrático estándar, fue aprobado por altos funcionarios que no vieron el riesgo, reflejando una arrogancia colectiva al asumir que EU no reaccionaría con fuerza a algo tan rutinario. Pero luego esto, la inteligencia de EU usó esa ambigüedad para justificar una vigilancia más agresiva, llevando al descubrimiento que selló el destino. Luego esto, Torres, ajeno a los detalles de la notificación, operó bajo órdenes generales que interpretó con libertad. Pero la vaguidad diplomática amplificó su error al no proporcionar límites claros. El primer error, como catalizador de la cadena, ilustra la fragilidad de la diplomacia en tiempos de tensión militar, donde un mensaje mal redactado puede costar millones y vidas. Venezuela, creyendo que la notificación era suficiente para cumplir con protocolos internacionales, ignoró la necesidad de transparencia, alertando inadvertidamente a adversarios que ya vigilaban de cerca. Pero luego esto, la respuesta estadounidense, activada por esa misma ambigüedad, culminó en el borrado total de la base, convirtiendo una prueba en una lección costosa. El error, que empezó en un escritorio en Caracas, se extendió como un incendio en las montañas, mostrando cómo los detalles en la diplomacia importan tanto como las armas en el campo de batalla.